El río Andarax es almeriense en todo su recorrido. Conocido también como río Almería, en época musulmana, cuando su caudal era más estable y abundante, se llamaba río Pechina y era navegable hasta ese municipio. El río nace en la cara sur de Sierra Nevada, en su parte más oriental. Desde allí baja en dirección sur hasta el municipio de Láujar de Andarax, donde gira hacia el este buscando el valle de su mismo nombre. En este valle del Andarax, el río va recogiendo las aguas de los diferentes barrancos. Finalmente, se une con el río Nacimiento, su principal afluente, y la Rambla de Tabernas para juntos recorrer la parte baja del valle hasta llegar al mar. En su recorrido sigue recogiendo agua de la Rambla de Jergal, que se alimenta de la escorrentía de la Sierra de los Filabres, y la Rambla de Tabernas, que es el último aporte de todo el año que recibe el río, aunque es un caudal mínimo. Después recorre los municipios de Rioja, Pechina, Gádor, Benadux, Viator, Huércal de Almería y finalmente Almería, donde desemboca al mar. La desembocadura del río Andarax se encuentra situado en la zona urbana de Almería y Costa Cabana, que es también donde estamos ahora mismo nosotros, en la Universidad de Almería, queda al otro lado del río Andarax. La desembocadura está ahí, es una zona pues muy rica, es muy biodiversa, y más en una zona en la que estamos, en Almería, que es semiárida. Las zonas húmedas son de una importancia tremenda. Además, la desembocadura tiene la peculiaridad de que se conecta agua dulce con agua salada, entonces la biodiversidad que podemos encontrar ahí es aún mayor. Es realmente importante en nuestro territorio. El río Andarax recibe agua de todas las sierras que le rodean, pero a pesar de ello, su caudal es muy escaso. Sin embargo, en épocas de lluvia, el río sufre grandes crecidas y arrastres. Este régimen fluvial, junto con la naturaleza de su lecho, favorece la filtración de agua, creando una red de aguas subterráneas muy importante. El agua que el río esconde es más que la que muestra. Las ramblas son ecosistemas muy resilientes, eso quiere decir que tienen una capacidad de regeneración muy alta. De hecho, cuando se hacen intervenciones de limpieza o manejo, que de pronto lo vemos todo que parece que ha desaparecido, en realidad en muy poco tiempo ese ecosistema vuelve a estar activo y vuelve como a renacer, a resurgir. Tiene esa capacidad. Claro, en la época de sequía lo vamos a encontrar todo pues más seco, por así decirlo, pero es verdad que las plantas y la fauna que vive asociada a este ecosistema ya están adaptados a que esto sea así. Por ejemplo, la adelfa, que son una de las plantas típicas de nuestro ecosistema, pues están perfectamente adaptadas a eso, es decir, a tener épocas de abundancia muy cortitas y épocas de sequía. Van buscando con sus raíces hasta el nivel freático para encontrar el agua. Las eneas, por ejemplo, están más donde hay más tiempo agua encharcado, estarían como más al fondo, más cerca de la desembocadura. O los taray, que también soportan muy bien esa variación de agua y además soportan la salinidad, ¿no? Que es una de las cosas que también tenemos en nuestro ambiente. Al ser semiárido también tenemos más cantidad de sales en nuestros suelos y estas plantas están adaptadas a vivir en estos ambientes. El río ha ido transportando partículas finas que han ido depositándose a lo largo de sus márgenes, lo que ha permitido el desarrollo de unos suelos típicos. La presencia de estos suelos, junto a la disponibilidad de agua, facilitaría el desarrollo de una vegetación de ribera más o menos importante, donde se refugia una rica fauna: mamíferos, roedores, aves, anfibios, reptiles, etc. Las desembocaduras de las ramblas son buenas zonas. Cualquier rambla, con que haya un poquito de intrusión marina, que se forma un poquito de charcón en las zonas de ribera, puedes ver a las aves que están costeando, que vienen desde Europa o desde África o viceversa, van costeando. Entonces puedes ver aves
que lo mismo van camino del norte de Europa o del sur de África y son típicas de esa zona, no son típicas de la península, y puede llegar a avistarlas. Culebras tenemos gran cantidad de especies. Por ejemplo, en zonas ligadas al agua, como puede ser la desembocadura del Andarás, en zonas más o menos húmedas, la culebra viperina. Tenemos luego una gran cantidad de especies: culebra lisa meridional, culebra de cogulla, culebra de escalera, de herradura, bastarda. Hay muchas especies invasoras, pero en la Rambla se puede destacar la caña, Arundodonax. La caña en otros tiempos se usó mucho en agricultura, pues para separar setos, en fin, para muchas cosas, y hoy en día está en desuso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se expande a su ancha. ¿Qué le pasa a la caña? Que no le pasa al carrizo, que también tenemos en la Rambla, que la caña es una planta que es muy robusta, es invasora porque además le quita el espacio a las especies propias que viven en la Rambla. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que va a afectar no solo al resto de plantas, sino a todo el ecosistema en sí, ¿no? A veces te puedes encontrar que la Rambla está completamente inundada de caña. Con el carrizo no pasa, es muy parecida. A veces los ciudadanos no sabemos distinguir entre una y otra, pero las funciones ecológicas sí que son bien distintas, ¿no? Y lo que ocurre después de una riada con una especie y otra es bien distinta. El cauce del río Andarax ha servido y sirve de pasillo de conexión entre los terrenos interiores y montañosos con las planicies costeras. A través de este pasillo se producirían y se pueden seguir produciendo migraciones de animales en busca de nuevos territorios. De la misma forma, se trata de una ruta de expansión de plantas en uno y otro sentido. Además, como vía fluvial, constituye una fuente de aporte para el medio marino, tanto de nutrientes como de sustratos. Sobre todo porque estos ecosistemas, estas ramblas son las arterias de nuestro campo, es lo que conecta. En este mundo que tenemos tan desconectado, tan fragmentado, es de los pocos espacios naturales que tenemos que conectan unos con otros, ¿no? Y bueno, y eso aún no lo entendemos. Necesitamos mucha didáctica, mucha pedagogía para poder entender estos espacios.